filemakermagazine.es. Tortilla de patatas con o sin cebolla. Pizza tropical con piña o sin piña. Campos globales o variables globales. Son temas que generan controversia y acalorados debates en las sobremesas de muchas comidas familiares. En este vídeo, lógicamente, no vamos a hablar ni de tortillas ni de pizzas, pero sí de dos conceptos fundamentales en FileMaker Pro que suelen generar mucha confusión, especialmente cuando estamos empezando: las variables globales y los campos globales. A simple vista pueden parecer lo mismo porque ambos nos permiten almacenar valores que no dependen del registro actual, pero en realidad tienen comportamientos bastante distintos. Entender bien estas diferencias te va a ayudar a diseñar soluciones más limpias, más rápidas y, por supuesto, más fáciles de mantener. En este vídeo nos vamos a centrar exclusivamente en comparar variables globales con campos globales. Para la explicación de hoy me voy a basar en el archivo que tengo aquí detrás y que os podéis descargar desde filemakermagazine.es. Empezaremos hablando de las variables globales. Voy a abrirme aquí el espacio de trabajo de guiones. Voy a crear un nuevo guión y voy a establecer una variable. Hacemos así, ponemos establecer variable y ahora FileMaker nos da la opción de ponerle un nombre a esa variable. Aquí tengo que decidir si mi variable es local o es global. Las variables locales empiezan por un único símbolo de dólar y solamente viven dentro del guión, es decir, las defino al principio del guión y cuando finaliza ese guión esa variable desaparece. Por ejemplo, puedo llamarle a una variable local saludo y tiene un valor de hola. Como veis, está este botón de especificar que me abre la ventana de cálculo, de manera que puedo poner aquí cualquier cosa que no hace falta que sea precisamente un literal. Además, si queréis un pequeño truco, no haría falta poner este primer símbolo de dólar en el caso de que vosotros queráis definir una variable local. El motivo es porque FileMaker, si no lo pongo yo, me lo va a poner él, ese símbolo. Ya habéis visto que ponemos aquí saludo sin el símbolo de dólar y al hacer clic en este otro campo, directamente me lo incluye. Hacemos así, saludo, hola, ahí tenemos ya definida nuestra variable. Cuando nosotros ejecutamos ese guión, la variable se define, pero al momento desaparece, sin dejar rastro. En cambio, si yo quiero que esa variable permanezca durante toda la sesión del usuario, lo que tengo que hacer es utilizar dos símbolos de dólar. Hacemos así y esta variable saludo va a permanecer durante la sesión del usuario. A mí me gusta a todo lo que es global en una solución nombrarlo con mayúsculas. Es una manera de trabajar, es un criterio de nomenclatura que me permite muy fácilmente, cuando veo una variable, saber si es global o es local sin tener que pararme a mirar si tiene un símbolo de dólar delante o tiene esos dos símbolos de dólar. Vamos ahora a ejecutar la variable global, el guión, y vamos a ver qué pasa. Decimos guardar todo. Vamos a ver qué pasa con esa variable global. Esa variable se ha quedado definida. ¿Dónde la puedo ver? Pues si tenemos activadas las herramientas avanzadas de nuestro FileMaker Pro, que es algo que podemos hacer aquí desde los ajustes, usar herramientas avanzadas, podemos abrirnos el visor de datos. Hacemos así, visor de datos, y aquí veis que está definida esta variable global llamada saludo. Es más, desde aquí la voy a poder cambiar. Si en lugar de hola pongo hola punto, pues esa variable va a quedar definida como hola punto. Una de las grandes ventajas que tienen las variables globales es la velocidad y la flexibilidad. Es decir, habéis visto que se definen muy rápido y además no pesan. Podemos crear una variable global en cualquier guión y no modificamos para nada la estructura de la base de datos. Podemos también crear un guión que se ejecute al abrir la solución con el activador onFirstWindowOpen y que me cree distintas variables globales con información relativa al usuario que se ha conectado, pues su nombre de cuenta, conjunto de privilegios, el dispositivo que usa, el método de acceso que ha utilizado. Ahora lo veremos. Y también, como habéis visto, podemos cambiar su valor al vuelo utilizando el visor de datos. A veces también nos permiten el definir estas variables
el utilizarla para controlar estados de interfaz, por ejemplo, formato condicional, ocultación de objetos o modificación incluso de las acciones que se realizan en un guión. Es decir, yo puedo definirme una variable global que tenga un 1 o que tenga un 0, en razón del usuario que sea, y eso mismo lo puedo aplicar posteriormente a distintos objetos de mi presentación, por ejemplo, para definir una ocultación de objetos. Si me vengo aquí, si yo quiero que este campo se oculte en razón de esa variable global, pues puedo definir esa ocultación, por ejemplo, si isUsuario. Si la variable isUsuario es igual a 1, ese objeto se va a ocultar. Esto además me va a permitir poder gestionar esas ocultaciones en mi guión de arranque, por ejemplo, sin necesidad de tener que venir a esta ocultación de objeto cada vez que tengo que hacer algún cambio. Vamos pues a definir rápidamente un guión. Vamos a imaginarnos que creamos ese guión de arranque. Ya sabéis que a mí me gusta llamarle onFirstWindowOpen. De esa manera hacemos coincidir el nombre del guión con el nombre del activador. Venimos aquí, archivo, opciones de archivo, y en activador ponemos onFirstWindowOpen, onFirstWindowOpen. Muy bien, perfecto. Ahora, cuando nosotros arranquemos nuestra solución, se va a ejecutar este guión y va a quedar definida esta variable. Obviamente, esta variable saludo no tiene mucho sentido, pero si nosotros definimos una variable que sea, por ejemplo, dispositivo, hacemos así, podemos utilizar la función getDevice para saber con qué dispositivo está entrando el usuario en mi solución. Ahora, cuando se abra el archivo, se ejecutará el guión. Vamos a abrirnos el visor de datos y veis que estoy en un Mac porque está devolviéndome un 1. Yo, normalmente en mis soluciones, suelo cargar muchas variables cuando el usuario entra a través de este onFirstWindowOpen. Pero ¿cómo podemos hacer para que en lugar de tener que definir línea tras línea 1, 2, 3, 4, 5 o 7 variables, podamos hacerlo todo de golpe? Pues hay una manera muy rápida y es con la función LED. Nosotros, con la función LED, podemos cargar esas variables globales. Por ejemplo, vamos a crearnos una que se llame ajustes, una variable local, y aquí dentro vamos a poner esa función LED. Yo lo he escrito así rápido porque tengo el Typinator, es un programa para tener esos snippets que me permiten escribir muy rápido con el teclado. Vamos a definir por aquí una variable que se llame, por ejemplo, alfa y que tenga un valor de alfa y luego una variable aquí que se llame bravo y que tenga ese valor de bravo. Podría poner tantas como quisiera. El resultado que me tiene que devolver, pues me da igual. Podemos dejarlo vacío, podemos poner me da igual, no es relevante. Lo que me interesa es que se ponga en marcha el motor de cálculo de FileMaker para que estas dos variables queden definidas. Lo hacemos así y ahora cuando se arranca ese guión, pues veis que aquí han quedado definidas la variable bravo, variable global, y esa variable alfa. Ambas son variables globales y dependen de la sesión de usuarios. Luego veremos cómo se van a visualizar cuando estemos en un entorno de servidor. Por lo tanto, las variables globales viven durante toda la sesión de usuario. Tengo que definirlas para que salgan a la luz y puedo modificarlas también desde aquí, desde este visor de datos. ¿Cómo podría hacer yo para verlas en mi presentación sin necesidad de ir al visor de datos? Pues puedo hacerlo a través de lo que se conoce como variables de fusión. Vamos a entrar en modo presentación, hacemos así y le decimos insertar variable de fusión. Aquí la tenemos. Cuando le digo insertar variable de fusión, lo único que está haciendo FileMaker es escribirme un texto aquí con un $. Esto me está indicando que aquí voy a poder yo anotar el nombre de esa variable global. Por ejemplo, si pongo $, saludo, ahora estoy viendo ese hola
dentro de mi presentación. Lo mismo podría hacer con cualquier variable global que tenga definida. Podemos poner aquí alfa y entonces ahora me pondrá ese alfa. Lógicamente tiene que existir esa variable global, porque si pongo alfas y no existe, pues no se va a ver nada. Tened en cuenta también que esta variable global, cuando la pongo dentro de una presentación, no se va a refrescar automáticamente. Si yo cambiara el valor de la variable global a través de un guión o directamente desde el visor de datos, tendría que refrescar ese objeto, tendría que refrescar la ventana para que la información que me muestra esa variable global sea real. Es decir, que las variables globales tenemos que refrescarlas en el caso de que queramos que se vean correctamente en nuestra presentación. Pasemos ahora a los campos globales. A diferencia de las variables, los campos globales forman parte de la estructura de la base de datos. Realmente un campo global es un campo normal, numérico, de texto, de fecha, al que le hemos activado la opción de almacenamiento global. Es decir, que va a tener el mismo valor para todos los registros de la tabla. Eso significa que existe físicamente en una tabla y que se puede usar en el gráfico de relaciones, pero ojo aquí porque los campos globales no se pueden indexar. Eso quiere decir que no se van a incluir en una búsqueda rápida y que si quieres usarlo en una relación, el otro campo que forma parte de esa relación debe poder indexarse. No nos valdría, por ejemplo, un campo de cálculo no almacenado. Vamos a crear ese campo global y así lo podremos ver más fácilmente. Me vengo a gestionar base de datos y aquí me voy a crear, por ejemplo, un campo numérico, le vamos a llamar edad, le digo crear y dentro de las opciones veis que si me vengo aquí al almacenamiento me pone usar almacenamiento global un valor para todos los registros. Lo vamos a marcar, le decimos aceptar. Como os he dicho al principio del vídeo, todo lo que es global yo lo voy a llamar en mayúsculas. Así va a ser más fácil rápidamente de identificarlo. De hecho, aquí tenemos otro campo que veis que también es global, está en mayúsculas. Y aquí dentro de las opciones ya FileMaker me está diciendo también que es global. Le decimos aceptar y lo vamos a colocar dentro de nuestra presentación. Aquí lo tenemos, esta variable ya no nos hace falta. Yo ahora tengo el archivo en local, no está hospedado en un servidor. Voy a ponerle aquí una edad, cualquiera. Cerramos y abrimos de nuevo ese archivo. Como veis, el valor que tiene es de 50. Si yo ahora lo cambiara, pues ese es el valor que se quedaría. Os cuento esto porque es importante entender cómo gestiona FileMaker los campos globales cuando la solución está hospedada con FileMaker Server. En FileMaker Server cada usuario tiene su propio valor del campo global. Y el valor que va a tener un campo global cuando yo abra la solución es el que tenía la última vez que yo la abrí en local. Después, lógicamente, puedo cambiarlo a mano o con un guión, pero esas modificaciones se van a perder cuando yo salga de la solución. Vamos ahora a verlo con un ejemplo. Tenemos este campo global que tiene un valor de 50. Aquí tengo otro campo que yo he llamado filtro comunidad, ahora os explicaré para qué sirve. También tiene almacenamiento global, pero en este momento está vacío. Lo que voy a hacer ahora es cerrar la base de datos, la tengo en local, la voy a subir a FileMaker Server y vais a ver lo que ocurre con estos campos globales. Antes de subir mi archivo al servidor, lo he abierto y he hecho un par de modificaciones. La primera es crearme una presentación que he llamado vacía, que depende de una tabla que no tiene campos y que tiene un simple texto que dice esta presentación está vacía. También me he ido a la seguridad del archivo y además de la cuenta de admin que ya tenía, he creado una nueva cuenta llamada Javier y le he puesto contraseña a las dos cuentas. Ya sabéis que si intento subir a FileMaker Server un archivo que tiene cuentas con acceso completo, con full access, y que no tiene contraseña, no me va a dejar abrir ese archivo. Ahora veremos por qué he creado esta presentación. Cierro el archivo en local y voy a abrir el archivo, una copia del archivo que tengo en mi servidor. Hacemos así, entramos y fijaos que aparezco en esta presentación. He desactivado el guión on first window open para que veáis lo que ocurre. Cuando yo abro un archivo en FileMaker Server,
Digamos que toma una instantánea de cómo estaba ese archivo la última vez que se abrió en local. Si yo, la última vez que abrí en local el archivo, me quedé en esta presentación, pues FileMaker Server me va a mostrar esta presentación, exactamente esta. Claro, a mí me puede interesar ir a otra, pues ya puedo hacerlo con un guión on First Window Open, o incluso desde aquí, desde las opciones de archivo, puedo indicar activar presentación y me llevará a esa presentación. Tenedlo en cuenta porque si vosotros, por ejemplo, cerráis el archivo en local en esta presentación y hay datos sensibles, pues quizá durante un segundo, medio segundo, esa información puede estar visible para el usuario. Como habéis visto, el guión on First Window Open no se ha ejecutado, con lo cual pues, las variables globales no se han definido y este texto de aquí no aparece. Por tanto, vamos a venirnos aquí a las opciones de archivo y vamos a activar nuestro on First Window Open. Ahora, cuando se ejecuta ese on First Window Open, pues ya vamos a la presentación que corresponda. La tenemos aquí, le decimos activar, guardamos el guión, lo ejecutamos y ya estamos en un estado normal. Fijaos que tenemos aquí un valor de 50. Ese valor es el valor que tenía el campo global cuando yo lo abrí por última vez en local. Voy a cambiarlo. En lugar de 50 voy a ponerle 40. Cierro el archivo, lo abro de nuevo, recientes, globales, ponemos nuestra contraseña y entramos. Y aquí pone otra vez 50. El motivo es el mismo que lo que estábamos viendo en la presentación. La última vez que yo abrí en local este archivo tenía ese valor de 50. Y es un valor que, como es global, todos los registros de la tabla van a tener. Todos tienen ese valor de 50. No obstante, si ahora entrara, voy a cambiar yo este valor, le voy a poner 20, si ahora entrara otro usuario, el valor que vería en este campo edad sería de 50. ¿Cómo puedo hacer yo que el valor que tenga ese campo esté controlado? Pues es muy sencillo. Nos venimos al espacio de trabajo de guiones y aquí hacemos un establecer campo y le decimos a FileMaker que en el campo edad ponga 44, por ejemplo. De esta manera me aseguro que cuando alguien entra en el archivo siempre tenga ese valor de 44. Esto es muy interesante si voy a utilizar este valor como una especie de filtro, que ahora veremos cómo se hace, para poder traerme registros relacionados. Lo importante es que sepáis que ese valor que tiene el campo global en local la última vez que lo abristeis va a ser el que tenga cuando lo abráis en FileMaker Server y que cada usuario va a poder definir aquí su propio valor. Estos campos globales tienen la posibilidad de ser editados por el usuario. Podemos venir aquí y podemos cambiarlo. Pero además tienen algo muy interesante y es que yo puedo incluso modificarlo a través de una no relación. Me explicaré. Este campo global está ahora definido en esta tabla que se llama técnica. No tengo ninguna relación entre la tabla técnica y la tabla provincia. Pero yo sí que podría venirme a la tabla provincias, que es esta de aquí, y colocar un campo global que viene de una tabla no relacionada. Esta tabla no está relacionada, pero ese campo edad lo puedo poner aquí y como veis el dato existe. Lo puedo cambiar en cualquier momento. Esto es algo que no se puede hacer con los campos normales. Si no vienen de una tabla relacionada, no tengo acceso a ellos. Y otra de las cosas muy interesantes de los campos globales es que yo puedo escribir en ellos incluso aunque no haya ningún registro mostrado. Fijaos, yo estoy en este registro, voy a omitir un par de registros, le digo omitir registro, le digo omitir registro. Aquí ahora si intento escribir me dice que no puede, pero en el campo global sí. Aquí sí que voy a poder cambiarlo. ¿Por qué me puede hacer falta esto? Pues en algunos casos para hacer algunas técnicas para determinadas búsquedas se utiliza un dato que el usuario escribe. Si parto de un listado que no tiene ningún registro, no voy a poder introducir mi criterio de búsqueda. Así que tenedlo en cuenta porque igual algún día os hace falta.
Posiblemente estaréis pensando que todo esto está muy bien, pero ¿para qué sirve? En la vida real, ¿para qué puedo necesitar yo un campo global? Uno de los usos más habituales es utilizarlos como filtros en relaciones entre tablas. En este archivo tenemos nuestra tabla de provincias, donde tenemos las provincias españolas y a la comunidad a la que pertenecen. Ahí están las 52. Pues yo me voy a venir a otro contexto, a este contexto técnica, y voy a crearme un portal aquí en la presentación para que me muestre todas las provincias que pertenecen a una determinada comunidad. Para ello, entramos en modo presentación y con la herramienta de portal vamos a hacer un clic en arrastre para crear ese portal. Lógicamente, primero debemos establecer una relación entre técnica y provincia. Vamos a duplicar esta ocurrencia de tabla, venimos aquí, le vamos a cambiar el nombre por algo más representativo. Vamos a poner, por ejemplo, técnica, provincia y le vamos a poner filtro comunidad. Aceptar. La relación la vamos a establecer entre el campo global, está en mayúsculas, filtro comunidad, y el campo comunidad. No es lo más habitual hacer relaciones con campos literales, pero en este caso, para la explicación, creo que nos vale. Lo mejor sería siempre utilizar identificadores únicos. Bien, pues decimos aceptar y ahora ya podemos crear aquí nuestro portal. En este portal, que va a venir lógicamente de esta relación, no tenemos otra, vamos a decirle que nos coloque, le decimos aceptar, que nos coloque la provincia. Le decimos así aceptar y ya lo tenemos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que cuando yo seleccione aquí una provincia, por ejemplo, vamos a seleccionar la Comunidad Valenciana, aquí me va a mostrar Alicante, Castellón y Valencia. Si ponemos, por ejemplo, Cantabria, me va a mostrar Cantabria. Si pongo Canarias, pues Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué es interesante esto? Porque ese campo global va a ser el mismo para todos los registros de la tabla. Es decir, que si yo avanzo al siguiente registro, la información no varía. Si yo estuviera, por ejemplo, en una tabla de clientes, podría tener un filtro que me mostrara las facturas de ese cliente en razón si están pagadas o no están pagadas. Para ello, tendría que añadirle otro filtro a mi relación de ID del cliente con el ID cliente de la factura. De esa manera, a través de la relación me vendrían únicamente las facturas de ese cliente, pero le añadiría otro criterio como podría ser que la factura está vencida, que está pagada o cualquier otra consideración. Es decir, que los campos globales me pueden servir para muy fácilmente establecer un criterio, digamos, forzado entre dos ocurrencias de tabla y que pueden depender o no del registro en el que me encuentre. En este caso no dependen porque no tiene nada que ver el registro en el que estoy. Pero bueno, es muy interesante tener esta herramienta que voy a controlar yo en cada momento el valor que tiene ese campo global, bien con un guión o que puede controlar el usuario si le doy la opción de modificarlo a través de un menú emergente o directamente escribiendo sobre el campo. Y para terminar, la gran pregunta, ¿qué es mejor usar variables globales o campos globales? Quédate con esta idea, no hay una opción mejor que la otra. Depende de para qué las vayas a usar. Son herramientas diferentes que se emplean en situaciones diferentes. Yo personalmente prefiero utilizar variables globales porque son más ligeras y no interfieren en la estructura de la base de datos. Sin embargo, si tienes que establecer relaciones entre distintas ocurrencias de tabla, vas a tener que ir a morir a los campos globales. Igualmente, si necesitas que los usuarios interactúen y rellenen datos, pues también en estos casos vamos a utilizar campos globales. Siempre que puedas utilizar un campo global en lugar de un campo normal, hazlo. Quiero decir que si necesitas un lugar donde el usuario escriba, no crees un campo normal porque estás aumentando los datos que va a tener tu tabla de manera innecesaria. Importante en cualquiera de las dos situaciones, tanto con variables globales como con campos globales, que te asegures que tienen el valor que tú quieres que tengan cuando el usuario entra en la solución. Si trabajas con variables globales y te olvidas de definirlas al principio de la solución, nada va a funcionar.
si quizás has definido algunas variables globales para formato condicional, ocultación de objetos, etc., y no está definida esa variable global, pueden pasar cosas inesperadas. No estaría de más en estos casos añadir una validación en tu guión o First Window Open para asegurarte que esas variables globales esenciales han quedado definidas. Y en el caso de los campos globales, asegúrate de vaciarlos antes de subir tu solución al servidor para que no tengan un dato y el usuario se encuentre esa información allí por sorpresa, por información que quizá no haya pedido. Confío que este vídeo te haya resultado interesante. Recuerda que en FileMakerMagazine.es hay más técnicas donde trabajamos con variables globales y con campos globales. Y ya tan solo me resta desearte mucha suerte con tus desarrollos y hasta el próximo vídeo. Mucho FileMaker. Confiamos en que te haya gustado este vídeo. Si todavía no eres suscriptor, entra en nuestra web para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.